firmé los papeles del divorcio esta mañana. Nunca imaginé que todo terminaría así, un despacho frío, miradas evitadas, y la implacable realidad golpeando, con cada trazo de tinta. Daniel estaba ahí, sereno, como siempre, mientras yo intentaba no derrumbarme. Ahora, estoy aquí, en un apartamento, que ya no siento mío, rodeada de cajas, que no sé si desempacar o abandonar. ¿Cómo llegué a este punto? Todo comenzó, con un deseo, uno pequeño, y aparentemente inofensivo, que terminó desmoronando todo lo que amaba. Vayamos al principio, donde este desastre comenzó a gestarse. Salí, una noche, con mi jefe, en lugar de con él, y se lo tomó, tan a pecho, que decidió divorciarse de mí. Es una locura, como crees, que estás tomando una decisión inofensiva, y, de repente, toda tu vida se desmorona. Honestamente, ya no sé qué hacer. Pensé que estaba haciendo algo pequeño, algo inofensivo, solo para poner, un poco celoso, a mi esposo. Y ahora, mi matrimonio está al borde del colapso. Llamemos a mi esposo, Daniel, por cuestiones de privacidad. Daniel tiene 28 años. Yo también tengo 28, y llevamos casados unos 4 años. Las cosas, entre nosotros, siempre han sido buenas, estables, incluso, felices. Pero siempre ha habido algo en Daniel. Es calmado. Demasiado calmado. Diría que, pase lo que pase, nunca se altera, ni se pone celoso. Al principio, pensé que era increíble. ¿Acaso no es el sueño de toda mujer, tener una pareja, tan segura en la relación, que nunca dude de ti? Daniel confía en mí, completamente. Es una base, que la mayoría de la gente envidiaría, ¿verdad? Y, durante mucho tiempo, me convencí de que era perfecto. Sin peleas, por celos insignificantes, sin acusaciones, sin inseguridades, solo confianza sólida. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que faltaba algo. Algo sutil, pero importante. Quería sentir que estaba loco por mí, que no podía imaginar la vida sin mí. En cambio, la calma inquebrantable de Daniel comenzó a sentirse como indiferencia. Sé que suena dramático, pero escúchame. No es que no me amara. Era un gran esposo en todos los demás aspectos. Me apoyaba en mi carrera, siempre hacía tiempo para nuestras citas y recordaba pequeños detalles sobre mí que demostraban que le importaba. Pero emocionalmente, empecé a sentir que podría desaparecer y él ni siquiera parpadearía. Si salía con mis amigas y volvía tarde, lo único que obtenía era un recordatorio casual de que me cuidara y un buenas noches cuando llegaba a casa. Si le contaba que alguien me había coqueteado en el bar, se reía y lo tomaba como si no fuera gran cosa. Empecé a sentir que ni siquiera le importaba si alguien más me encontraba atractiva. Como si no le afectara en absoluto. Me decía a mí misma que estaba pensando demasiado, que su personalidad relajada era algo bueno y que estaba siendo ingrata. Pero el sentimiento no desaparecía. Quería que quisiera protegerme, que fuera un poco territorial. No de una manera controladora o tóxica. Nunca querría eso. Pero lo suficiente como para mostrarme que me veía como su persona. En cambio, todo simplemente le resbalaba. Como si desapareciera mañana, él simplemente se encogería de hombros, diría que espera que esté bien y seguiría con su día. Eso comenzó a carcomerme, esta idea de que tal vez yo no era tan importante para él como pensaba. Tal vez me amaba de una manera calmada y práctica, como amaba a su par de zapatillas favoritas, confiables, cómodas y reemplazables si alguna vez se desgastaban. Suena ridículo, ¿verdad? Pero empecé a desear una prueba de su pasión. Una chispa, una reacción. Algo que me mostrara que todavía le importaba de una manera profundamente emocional. Hablé con él al respecto. Lo hice. Pensé que tal vez si abría mi corazón y le decía a Daniel cómo me sentía, podríamos resolverlo juntos. No fue una conversación fácil de iniciar, pero pensé que la honestidad era el mejor camino. Daniel escuchó, como siempre lo hace, con calma y sin interrumpirme. No me desestimó ni me hizo sentir tonta. En cambio, me dijo que entendía de dónde venía. Pero luego me explicó algo sobre el que se me quedó grabado. Dijo que siempre había sido el tipo de persona que creía que, si alguien quería quedarse, se quedaría.
Que ser demasiado celoso u obsesivo no haría ninguna diferencia, porque si alguien quería irse, o peor, engañar, lo haría de todas formas. De alguna manera, tenía sentido. Era tan lógico. Tan propio de Daniel. No estaba tratando de hacerme sentir poco importante, simplemente así veía él las relaciones. Creía en la confianza y la autonomía. Sin controlar, sin obsesionarse, sin aferrarse demasiado. Para él, era la forma más saludable de amar a alguien. Y supongo que no puedo culparlo por eso. Tuvimos una conversación sincera sobre ello, y pensé que habíamos dejado el tema atrás. Me aseguró que me amaba y que no necesitaba demostrarlo a través de celos o posesividad. Me dije a mí misma que debería estar satisfecha con eso. Era lo más maduro y razonable, ¿no? Pero aún así, seguía sintiendo esa espina. Esa pequeña voz en mi cabeza que susurraba, no le importas lo suficiente. No era verdad, por supuesto, pero los sentimientos no siempre son lógicos. Intenté reprimirlo, intenté convencerme de que el amor calmado y seguro de Daniel era mejor que el tipo de pasión volátil y dramática que pensaba que quería. Pero no pude dejarlo ir. Y ahí es donde empecé a cometer errores. Esas decisiones estúpidas e impulsivas que se acumularon hasta el desastre en el que estoy ahora. Al principio, era solo una idea pequeña. Nada serio. Solo un pequeño empujón para ver si podía provocar algún tipo de reacción en él. Me dije a mí misma que no era dañino, solo un coqueteo inofensivo cuando salíamos con amigos. Sonreía un poco demasiado brillante, reía un poco demasiado fuerte con los chistes de alguien más. Un toque en el brazo aquí, una mirada prolongada allá. Incluso coqueteé con algunos de sus amigos, de manera casual. Nada inapropiado. Nada que pensara que cruzara la línea. Me repetía que todo era divertido, que era solo un juego inocente. Pero en el fondo, no lo hacía por diversión. Lo hacía para provocar a Daniel, para ver si reaccionaba. Al principio, él solo parecía desconcertado. Me daba esa mirada confundida, como si no estuviera seguro de lo que estaba haciendo. Pero luego lo dejaba pasar. Sin celos, sin enojo. Solo Daniel siendo su ser habitual, tranquilo y relajado. Y, por alguna razón, eso me enfurecía. Sé lo ridículo que suena, pero su falta de reacción se sentía como un rechazo. Me hacía sentir insignificante, como si no importara lo suficiente como para que le preocupara. Me fui hundiendo en una espiral. En lugar de dar un paso atrás y cuestionar mi propio comportamiento, redoblé mis esfuerzos. Me volví más obvia, más descarada, pensando que tal vez, si presionaba lo suficiente, finalmente rompería esa muralla de compostura. Pensé que podía controlarlo, que era solo un experimento inofensivo para probar las aguas. Pero ahora, al mirar atrás, veo lo tóxica que era esa mentalidad. No estaba tratando de arreglar nuestro matrimonio. Estaba tratando de manipularlo para que fuera alguien que no era. Y ahí fue cuando las cosas realmente empezaron a desmoronarse. En algún momento, Daniel me sentó para hablar. Me dijo que no le gustaba cómo había estado actuando últimamente, que el coqueteo y la búsqueda de atención eran fuera de lugar para mí y faltaban al respeto hacia él. Y en lugar de sentirme avergonzada o arrepentida, reaccioné a la defensiva. Le dije la verdad, o al menos la versión de la verdad que yo misma me había convencido de creer. Le dije que quería verlo celoso, que quería sentir que le importaba lo suficiente como para enojarse o molestarse. Le dije que estaba cansada de sentir que no le importaba. Daniel no se enojó. Me dijo que lo que estaba haciendo no era justo para él ni para nuestra relación. Me dijo que estaba intentando forzarlo a ser alguien que no era. Y peor aún, lo estaba haciendo de una manera que dañaba nuestro matrimonio. Escucharlo decir eso debió haber sido mi llamada de atención. Pero en lugar de tomar sus palabras en serio, me sentía aún más herida y a la defensiva. Me dije a mí misma que simplemente no entendía cómo me sentía, que si realmente me amaba, querría demostrarlo de la manera en que yo necesitaba. Su respuesta calmada y racional solo me enfureció más. Yo quería fuego y pasión, no razón y lógica. Me volví más descarada, más decidida a provocar una reacción de él. Empecé a hacer cosas que sabía que cruzaban la línea. No solo coqueteando con desconocidos, sino buscando activamente situaciones que lo provocaran. Empecé a quedarme fuera hasta más tarde,
a vestirme más provocativamente, y me aseguraba de que él supiera sobre la atención que recibía de otros hombres. Daniel, por supuesto, se dio cuenta. No era ciego. Pero en lugar de reaccionar de la manera en que yo quería, parecía reforzar aún más su actitud calmada. Era casi como si hubiera decidido que, si yo estaba decidida a destruirnos, él no iba a detenerme. No importaba lo que hiciera, no importaba cuán lejos empujara los límites, él seguía siendo el mismo Daniel. Tranquilo, sereno. Aceptaba mi comportamiento con una mirada o un comentario ocasional. Pero no había enojo, no había celos, no había pasión. Solo Daniel con su exasperante y calmado rostro de Daniel. Al principio, su falta de reacción solo alimentó mi determinación. Pensé que si empujaba más fuerte, eventualmente cedería. Pero con el tiempo, empezó a tener el efecto contrario. En lugar de sentirme empoderada o en control, comencé a sentirme desesperada. Estaba lanzándole todo lo que tenía, y era como gritarle al vacío. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuán tóxico y destructivo fue mi comportamiento. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en cuanto necesitaba que él me diera algo, cualquier cosa, para demostrar que le importaba. Y supongo que, en algún punto, él decidió que, si yo estaba decidida a romper nuestra relación, no iba a detenerme. Probé de todo. De verdad, de todo. Me vestía con las prendas más favorecedoras y atrevidas que podía encontrar, hacía un gran espectáculo de salir con mis amigas o compañeros de trabajo, y publicaba fotos en redes sociales con subtítulos que sabía que levantarían sospechas. Pero aún así, nada. No había comentarios sarcásticos, ni acusaciones, ni enojo. Solo Daniel, que daba me gusta a las publicaciones o hacía comentarios casuales. Cuando llegaba a casa, la falta de reacción me volvía loca. Me estaba quedando sin ideas, y con cada intento fallido, crecía mi frustración. Empecé a cuestionarme a mí misma. ¿Acaso no valía la pena luchar por mí? ¿Acaso no le resultaba lo suficientemente atractiva como para sentir celos? Empecé a pensar que tal vez a Daniel no le importaba porque simplemente no me amaba lo suficiente. En ese momento, las cosas con mi jefe, Juan, se estaban volviendo demasiado cercanas para estar cómodos. Juan había estado coqueteando abiertamente conmigo, y yo lo estaba alentando activamente, aunque no lo admitiera en ese momento. La verdad era que ya no me sentía vista por Daniel. Quería que me notara, que le importara, que se pusiera celoso, que mostrara algún tipo de emoción. El punto de quiebre llegó un día que nunca olvidaré. Daniel había sugerido que saliéramos a cenar, solo nosotros dos. Ahora, mirando hacia atrás, creo que estaba tratando de arreglar las cosas. Vio la distancia entre nosotros y quería hacer algo al respecto, incluso si era solo una cena sencilla. Pero yo lo rechacé. Esa noche, mi jefe me había invitado a cenar también. Dijo que era para celebrar la finalización de un gran proyecto. Y en ese momento, acepté. Quiero decir, sonaba lo suficientemente inocente, ¿verdad? Pero, en el fondo, sabía que no se trataba realmente de celebrar el trabajo. Se trataba de mí buscando atención, de la única persona que me estaba haciendo sentir bien conmigo misma últimamente. Juan me había invitado específicamente a mí, y solo a mí. Ningún otro compañero de trabajo, solo yo. Ese detalle me molestaba, pero lo ignoré. No quería pensar demasiado en ello. Podría haberle pedido a Daniel que viniera conmigo. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice. En cambio, mentí. Le dije que otros compañeros de trabajo también estarían allí. Ni siquiera sé por qué dije eso, sinceramente. Tal vez era para evitar la culpa que ya comenzaba a asomarse mientras lo decía. Daniel no pidió más detalles, y yo no los ofrecí. Cuando me preguntó si debería acompañarme, lo descarté como si no fuera importante. Le dije que no era necesario, que solo era una cosa casual del trabajo. Me besó en la mejilla y me dijo que lo pasara bien. Pero podía notar que estaba un poco inseguro, un poco vacilante. Y ahí fue cuando comenzó a crecer la ira en mí. Quería que insistiera. Quería que se molestara, que insistiera en acompañarme. Pero no, simplemente lo aceptó. Y esa calma, esa falta de reacción, me enfureció más de lo que quería admitir. ¿No valía yo su tiempo?
¿Era tan poco importante para él? En la cena, Juan estaba en su modo encantador de siempre, demasiado halagador, lleno de cumplidos y, sí, un poco más táctil de lo necesario en algunos momentos. Pero esa noche subió el nivel. Elogió mi trabajo como nunca antes, haciendo un espectáculo de lo afortunado que debía ser Daniel por tenerme en su vida. Sus comentarios rozaban lo inapropiado a veces, pero en lugar de detenerlo como debería haber hecho, me dejé llevar. Reí demasiado fuerte con sus bromas, dejé que me rellenara la copa de vino una y otra vez, y permití que su atención me envolviera, haciéndome sentir importante otra vez. Cuando terminó la cena, fácilmente podría haberme ido a casa. Pero en lugar de eso, me quedé un poco más para tomar una última copa. Juan se ofreció a llevarme a casa, y por un segundo dudé. Pero no necesitaba pensar demasiado. Ya había tomado mi decisión, me dije a mí misma que no estaba haciendo nada malo. Cuando crucé la puerta esa noche, Daniel estaba sentado en el sofá viendo una película. Me miró, con una pequeña y tranquila sonrisa en el rostro, y me preguntó cómo había ido la cena. Apenas podía mirarlo a los ojos. Me sentía enferma del remordimiento. La culpa me golpeó más fuerte que nunca, pero la ignoré. Le di una respuesta vaga sobre que había sido solo trabajo, nada importante, y me fui directamente a la cama. A la mañana siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero sabía que no podía ocultar la tensión. Daniel lo notó, como siempre lo hacía, pero no dijo nada al principio. No hizo preguntas incómodas ni fue confrontacional, porque eso no era propio de él. Pero podía sentir que algo había cambiado en el aire. Pasaron unos días, y cometí el error de mencionar a Juan de nuevo, hablando despreocupadamente de cómo solo habíamos ido los dos a cenar. Lo dije como si no fuera gran cosa, como si no significara nada en absoluto. No me di cuenta de cuánto había molestado a Daniel hasta esa misma noche, cuando finalmente lo sacó a colación. Me preguntó directamente si había salido con Juan a solas, en lugar de invitarlo a él. No sabía cómo responder. Quería decirle la verdad, que no lo había invitado porque no quería que viniera, porque quería estar con Juan, porque quería sentirme deseada. Pero no lo hice. En cambio, mentí. Le dije que solo había sido por trabajo, que no significaba nada, y que sabía que a Juan no le interesaba invitar a más personas. Mentí de nuevo, diciendo que no sabía que no habían invitado a otros compañeros. Pero no fue solo la mentira lo que me afectó, sino la mirada en los ojos de Daniel. No estaba enojado, al menos no de la manera que esperaba. No, estaba decepcionado. No discutió ni me presionó más. Simplemente aceptó mi excusa y lo dejó pasar. Y pensé que con eso todo terminaría. Al menos eso esperaba. Después de ese día, en las semanas siguientes, las cosas comenzaron a cambiar de maneras que no podía entender. Daniel no se volvió frío ni hostil, pero ya no era el mismo. Había una distancia entre nosotros, como si se hubiera colocado una pared invisible, y yo no sabía cómo derribarla. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día, esas pequeñas preguntas que siempre me hacían sentir que le importaba. Las conversaciones triviales que solíamos compartir desaparecieron. Incluso esos momentos tranquilos antes de dormir, cuando solía acercarse a mí, abrazarme y hacerme sentir que todo estaba bien, se esfumaron. Era como si físicamente estuviera ahí, pero emocionalmente estuviera a kilómetros de distancia. Y no importaba cuánto me esforzara, no podía alcanzarlo. Comencé a entrar en pánico. Esto no era lo que quería. No quería que las cosas terminaran así. Quería que peleara por mí, que me mostrara que le importaba. Pero, en cambio, se estaba alejando más y más de mí. Intenté compensarlo, preguntándole más sobre su día de lo habitual, planeando pequeñas sorpresas para llamar su atención. Pero nada funcionó. Cuanto más lo intentaba, más distante parecía. Sentía que estaba persiguiendo una versión de él que ya no existía. Y no importaba lo que hiciera, no podía lograr que volviera a mí. Una noche, después de otro día lleno de silencios incómodos, no pude soportarlo más. Me derrumbé y le supliqué que me dijera que estaba mal, que dijera algo, cualquier cosa, que explicara por qué se había alejado por completo. Su respuesta fue como un golpe en el estómago. Me dijo que estaba cansado. Que ya no podía más. Que estaba terminado. Me quedé en completo shock.
¿Cómo había llegado todo tan lejos sin que yo lo viera venir? Después de todo lo que había pasado, no podía creer que ese fuera el punto de quiebre, el saber que había salido a cenar con mi jefe a solas sin invitarlo a él. No los coqueteos, no las noches que pasé fuera, no el hecho de que había estado empujando sus límites. Solo esa cena. Me dijo que en ese momento se dio cuenta de que no era el indicado para mí. Y eso fue todo. Intenté suplicarle, intenté hacerle ver que no se trataba de esa noche, que todo lo que había llevado a esa cena había sido un desastre, pero él no quería escucharlo. Me dijo que no era solo esa cena. Era todo lo que había llevado hasta ese momento. Que se sentía irrespetado, que sentía que yo intentaba cambiarlo para que fuera alguien que no podía ser. Me dijo que había sido paciente, que había intentado darme espacio, pero que ya no podía seguir fingiendo. Que no se sentía necesitado ni querido, y que yo lo había hecho sentir como si nunca fuera suficiente para mí. Que, para él, yo estaba buscando algo, alguien más, y no podía seguir viviendo así. Le supliqué que reconsiderara. Le prometí que cambiaría. Le dije que dejaría de hacer cosas que lo incomodaran, que dejaría de intentar hacerlo sentir celoso, que dejaría de buscar validación en otros. Le dije que haría cualquier cosa para salvarnos, para arreglar lo que había roto. Pero no respondió de la manera que esperaba. En lugar de eso, me miró con una expresión casi resignada y me dijo que no creía que realmente lo quisiera. Que lo que yo quería era a alguien que él no era, a alguien que nunca podría ser. Al día siguiente, empacó sus cosas y se fue. Desde entonces he intentado todo. Lo he llamado, le he enviado mensajes, he rogado por otra oportunidad. Le dije que dejaría mi trabajo si eso era lo que se necesitaba. Que dejaría de intentar provocarlo, que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Pero nada ha funcionado. Primera actualización. Estas semanas han sido abrumadoras. Nunca tuve la intención de que algo de esto pasara. Pero aquí estamos. Quiero reconocer que estaba equivocada. De verdad. Tenía algo especial y lo arruiné todo. No necesito que nadie me lo recuerde constantemente, ya lo sé. Lo entiendo. Fui una gran idiota. El famoso dicho de, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ahora me resulta dolorosamente cierto. Lo extraño tanto que ni siquiera puedo explicarlo. ¿Por dónde empezar? Dios, esto ha sido una montaña rusa. Me siento completamente miserable sin él. Y duele mucho más sabiendo que todo esto es mi culpa. Cada noche, lo único que puedo hacer es llorar. Me he pasado devorando botes de helado como si fueran algún tipo de consuelo, todo mientras veo nuestras películas favoritas. Sus películas favoritas. No puedo creer que ahora esté haciendo esto sola. No ayuda que esté avanzando con el divorcio. Va en serio. Y cuanto más pienso en ello, más me doy cuenta de que lleva mucho tiempo decidido. Se fue al día siguiente. Y mirando hacia atrás, no puedo evitar sentir que ya había tomado esa decisión mucho antes. Lo tenía planeado. ¿Cómo no me di cuenta? Es claro ahora, quiere el divorcio. No quiere arreglar las cosas. No quiere terapia. No quiere asesoramiento de pareja. Solo quiere que firme los malditos papeles y lo deje ir. Es como un golpe al estómago escucharlo decir que ha terminado. Me dijo que estaba cansado, exhausto de intentar, y que yo lo había hecho sentir miserable durante tanto tiempo que no había forma de volver atrás. Fue devastador escucharlo decir eso. Me dijo que yo quería otra cosa. Y que estaba bien. Que él también quería otra cosa. Me dijo que la paz mental que estaba buscando, la que merecía, no podía encontrarla conmigo. Y, ¿sabes qué? Tiene razón. Ahora lo veo. No puedo arreglarlo. No puedo hacerlo mejor. He estado andando como un zombi estas últimas semanas. No puedo concentrarme en nada, mucho menos en el trabajo. Mi desempeño en la oficina ha caído en picada. Y ahora mismo, detesto absolutamente a mi jefe. Apenas puedo mirarlo a los ojos. Intentó insinuarse conmigo el otro día, y lo reporté a Recursos Humanos de inmediato. Todavía estoy esperando ver qué sucede con eso. Como si las cosas no pudieran empeorar. Estoy atrapada en este trabajo miserable, sin motivación,
sin energía y sin un propósito claro. Y luego está el tema de mi familia. Nuestros amigos en común han dejado claro que piensan que Daniel hizo lo correcto al dejarme. Incluso mis padres. Sí, todos se han puesto de su lado. Me dijeron que sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que yo lo empujara a irse. Y, bueno, aquí estamos. Me dijeron que no era una sorpresa que esto terminara así. Si sabían todo eso, ¿por qué no dijeron algo antes? ¿Por qué no me advirtieron? ¿Por qué esperaron hasta que ya era demasiado tarde? Es tan frustrante. Y, honestamente, se siente como si todos estuvieran atacándome ahora que el daño ya está hecho. Incluso sus padres, a quienes intenté contactar con la esperanza de que me ayudaran a hablar con él, me han cortado completamente. Su mamá se negó a hablar conmigo y dijo que siempre supo que yo estaba loca, y que se lo había advertido. Perdón, ¿qué? ¿En serio? Segunda actualización. Bueno, ha pasado un tiempo, ¿no? Mi vida ha sido un caos, por decirlo menos. Primero, lo que probablemente todos estén preguntando, el divorcio. Sí, ya es oficial. Finalizado, terminado, cerrado. Sin vuelta atrás, sin una máquina del tiempo mágica para deshacer mis errores. Todo se resolvió en menos de una hora en el tribunal. Toda mi vida, mi matrimonio, todo lo que había construido, desapareció en cuestión de minutos. Así, de repente. Me senté ahí pensando, wow, esto es todo. Se sintió irreal, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, viendo cómo sucedía. Ni siquiera hubo drama por los bienes materiales, la pensión alimenticia o algo por el estilo. No calificaba para el apoyo conyugal, lo cual duele, pero sinceramente ni siquiera quiero entrar en eso porque me hace sentir peor. Así que sí, esa etapa de mi vida está oficialmente cerrada. Duele más de lo que puedo describir. Cada vez que pienso en ello, siento como si el pecho se me estuviera hundiendo. Lo extraño. Lo extraño muchísimo. Me arrepiento de todo lo que hice para alejarlo. Y todo lo que puedo hacer ahora es desear. Desear poder retroceder en el tiempo. Desear poder decirle cuánto lo siento. Desear poder deshacer cada decisión estúpida que tomé. Pero no hay vuelta atrás. Esta es mi realidad ahora. Y, en otra nota, dejé mi trabajo. Sí, ese trabajo sin futuro que odiaba con cada fibra de mi ser. Finalmente, dije, al diablo y me fui. Probablemente no fue la decisión más inteligente. De hecho, fue francamente estúpida, considerando que todavía tengo cuentas que pagar. Pero ya no podía soportarlo. Odiaba todo sobre ese lugar. Odiaba a la gente, odiaba el trabajo, odiaba la monotonía aplastante de todo. Me hacía sentir aún más como un zombi de lo que ya era. Así que renuncié. Conseguí un trabajo de medio tiempo para cubrir los gastos y decidí arriesgarme a comenzar mi propio negocio. Lo sé, suena una locura, ¿verdad? Alguien como yo, que apenas puede mantener su vida en orden, tratando de construir algo desde cero. Pero simplemente necesitaba algo, cualquier cosa, para sentir que tenía un poco de control sobre mi vida nuevamente. Es algo pequeño todavía. Apenas está despegando, pero es mío. Trabajo en ello todos los días. Y, honestamente, es lo único que me mantiene de no derrumbarme por completo. Dicho esto, mi situación de vivienda es un completo desastre. Ahora tengo una compañera de cuarto, y déjame decirte, es la peor persona que podrías imaginar. No la soporto. Es sucia, desordenada y completamente irrespetuosa. El apartamento siempre está hecho un desastre por su culpa, y cada vez que le pido que limpie, me dice que lo haga yo. ¿Yo? ¿Qué demonios? No soy la que deja platos sucios en el fregadero durante días ni basura por todas partes. Es exasperante. El contrato de arrendamiento está por terminar, y ya estoy contando los días. No puedo esperar para echarla o para irme yo. Idealmente, me gustaría quedarme porque este apartamento todavía se siente como uno de los últimos vínculos que tengo con Daniel. Pero, honestamente, ella lo ha arruinado para mí. Si quedarme significa soportar su tontería por otro año, haré mis maletas sin dudarlo. Mi paz vale más que aferrarme a un lugar que solo es un doloroso recordatorio de todo lo que he perdido.
Así que, aquí estoy. Divorciada, miserable, tratando de juntar los pedazos de mi vida día a día. No es mucho, pero es algo. Supongo que veremos cómo van las cosas desde aquí. Y, para ser honesta, el hecho de que haya gente que se haya quedado para leer cada palabra de mi historia, bueno, eso significa algo para mí. Es raro saber que a alguien le importa lo suficiente como para seguir el hilo de este desastre, incluso cuando he estado en mi peor momento. Tal vez sea porque necesitaba a alguien con quien hablar, alguien a quien desahogarme. Y si has llegado hasta aquí, a través de todos mis lamentos, arrepentimientos y divagaciones, gracias por aguantar. Ha sido un viaje largo, desordenado y doloroso, y aunque no tengo un final feliz que compartir, al menos no todavía, simplemente saber que alguien me escuchó cuando me sentí completamente sola significa más de lo que puedo expresar con palabras. Así que, sí, gracias por estar aquí. Incluso si solo fue para presenciar el desastre que es mi vida, lo aprecio.